tardes. Habla Luis Pérez Cruz. Estamos en contexto universitario. El tema que nos tiene reunidos hoy es caras de la migración. Y para ello tenemos como invitados a Juan Espinosa Briones, analista regional, y al padre Elías Dávila Espinosa, responsable de la Casa del Migrante en Apizaco y párroco de Cristo Rey en el mismo municipio. Consideramos que la migración no solamente es un tema del momento, no solo es un tema que podemos destacar en los medios de comunicación, sino que es un tema grave en este momento y que es necesario que podamos darle un sentido diferente a este. Hablamos de la caravana, hablamos continuamente de los migrantes mexicanos que van a Estados Unidos, hablamos de los migrantes centroamericanos también, que en los últimos años ha sido constante su paso por nuestro país, pero yo creo que tenemos que darle otro sesgo. Nosotros consideramos que hablar de las caras de la migración es recurrir a cada una de las experiencias y de la forma en que vemos al migrante, no a la migración, porque eso sería otro nivel necesario, un nivel teórico necesario, pero que yo creo que también hay que darle otro sesgo, otra visión. Y para ello pues invitamos a Juan y al padre Elías. Entonces, después de esta breve introducción, yo creo que sería importante plantearnos la pregunta y plantearles la pregunta a los invitados. ¿Por qué es un tema relevante? ¿Por qué es necesario retomarlo en este momento? ¿Por qué es necesario que podamos visualizar y comprender que la migración tiene varias caras y que tenemos que bajar al nivel de qué es un migrante antes de poder plantear qué es la migración? Padre Elías, por favor. Desde la experiencia que tengo con el trato con migrantes, yo que veo que un migrante, siempre he visto que es una persona valiente, que deja su casa, su familia, incluso señoras, como hemos visto, y también las he visto, van con sus niños, con un ideal, el ideal de encontrar un mundo mejor del que están. Sabemos de antemano que el origen de la migración es pues por cuestiones de trabajo, violencia, inseguridad y quizás algunos de aventura también, ¿verdad? Pero entonces es aquella persona que quiere luchar, es aquella persona que se arriesga incluso contra su vida, busca lo mejor para él, que es el migrante, una persona valiente que busca un mundo mejor para él y su familia. Muchas gracias. Juan, ¿qué es el migrante? ¿Qué pudiéramos nosotros comprender de acuerdo a la experiencia que has tenido, de acuerdo a la experiencia que está viviendo el país en la actualidad? ¿Qué es el migrante? Bueno, nuevamente buenas tardes. Para empezar, yo tocaría un poquito más el concepto de migración, que es, y habría que decir que pues la migración de entrada pues es un proceso que es natural. Es natural porque ha existido desde siempre, la han llevado a cabo desde los animales, lo hemos visto, que tienen diversos objetivos de migración, ¿no? Por hibernar, por la reproducción, por el alimento, ¿no? Por el clima y también pues también la migración humana, ¿no? Que ya lo anticipaba el padre, ¿no? Que también hay diversos tipos de migración que todos van en función del objetivo que se persigue a la hora de migrar, ¿no? Entonces, estamos hablando de dos tipos de migración, animal y humana. Desde luego, aquí el tema que nos ocupa es la migración humana, ¿no? Y bueno, atendiendo a la pregunta que usted me hace, ¿qué es un migrante? Un migrante es, ya hablando en cuestiones de migración humana, pues es aquella persona o grupo de personas o población que tiene la necesidad de cambiar de su lugar de origen hacia otro lugar
de destino, ¿no? Entonces, cuando sucede ese proceso de cambio de lugar, entonces estamos hablando de migración y los actores que lo llevan a cabo, pues estamos hablando de que son los migrantes, ¿no? Entonces, atendiendo los diferentes motivos, hablamos de un tipo de migración diferente. Bien, ahora, para continuar abordando el tema, para continuar agotándolo en este tiempo que tenemos, vamos a dar a conocer una numeralia que nos va a permitir un poco comprender en números, en cifras, qué son los migrantes, porque algunos de los datos que aparecen en la numeralia, pues por supuesto que nos reflejan que el problema de la migración se ha convertido en realidad en un problema, y no solamente para los que se van, sino para los que los reciben. Y yo creo que planteando desde esa perspectiva esta numeralia nos va a dar luz para poder hacer una serie de reflexiones. 36 millones de hispanos de origen mexicano residían en Estados Unidos para el año 2015, según estimaciones de Research Center en el Centro de Investigaciones Pew. Incluye a 12 millones de inmigrantes nacidos en México y 24 millones nacidos en Estados Unidos. El tamaño de la población de origen mexicano en Estados Unidos ha aumentado dramáticamente en las últimas 4 décadas. En 1970 eran menos de 1 millón de inmigrantes mexicanos. Para el año 2000 esa cifra creció a los 9.4 millones de inmigrantes. En 2007 alcanzó un máximo de 12.8 millones. En la actualidad, los 12 millones de inmigrantes mexicanos representan el grupo más grande por país de origen, entre los 47.7 millones de inmigrantes que radican en Estados Unidos. Aproximadamente 11 millones de inmigrantes mexicanos que radican en el país lo hacen de manera ilegal. De estos 11 millones, el 35% vive en California, en Texas un 26%. Según un análisis proveniente de los datos de la encuesta de la comunidad estadounidense de 2013, las mayores concentraciones están en las áreas metropolitanas de California y Texas. Únicamente en el área metropolitana correspondiente a Los Ángeles alberga a 4.7 millones de hispanos de origen mexicano. Research Center 2016. En el ámbito económico estatal, las aportaciones de los connacionales tlaxcaltecas que radican en Estados Unidos de Norteamérica son sumamente importantes, pues según datos financieros del Banco de México, las remesas enviadas a Tlaxcala en el primer trimestre de este 2018 ascendieron a 50.8 millones de dólares. Entre los municipios con mayor captación de remesas se encuentran Apizaco, 13.417.064 pesos. Chautempan, 6.409.418 pesos. Zacatelco, 5.116.500 pesos. Calpulalpan, 4.031.000 pesos. Huamancla, 3.212.915 pesos. San Pablo del Monte, 1.507.122 pesos, representando en estos 6 municipios el 66% del total de remesas captadas del primer trimestre en el estado de Tlaxcala, dejándonos en claro que el tema de migración es de vital importancia en cualquier ámbito de la sociedad. Bien, después de conocer esta información que vertimos a través de la numeralia, ¿qué les deja? ¿Qué les muestra esto? Y regresando sobre todo a la experiencia que han tenido con los migrantes. Bueno, si yo hablo un poquito de mi experiencia como migrante, yo me ha tocado ser migrante. Estuve trabajando en los Estados Unidos por 3 años y medio, entonces es todo un tema, ¿no? Porque, como usted lo anticipaba, es un fenómeno, un problema que se convierte no solo para los que migran, sino para los que reciben, pero también para los que se quedan, ¿no? Porque pues hay emociones, hay sentimientos, ¿no? Y todo eso también está inmerso dentro de un proceso migratorio. Pues ya
estando ya en condición de inmigrante, que es cuando ya se llevó a cabo el proceso de migración, una vez asentado en el lugar de destino, pues ya estamos hablando de una condición de migrante, ¿no? De inmigrante en este caso. Y ahí al menos yo pude vivir en carne propia 3 procesos a los cuales uno se enfrenta ya en el lugar de destino, en este caso en los Estados Unidos. Hay atentados, llamámoslo así, o no sé si sea el término correcto, de tipo político, económico y laboral. Sí, político porque, bueno, es difícil que con la política que se está manejando ahora, peor con todas estas masas que están llegando a Estados Unidos y que desde los años 80, al menos en el caso de la migración de la población mexicana hacia Estados Unidos, pues los gobiernos hayan puesto muchas trabas para que los que llegamos allá podamos reclamar cierto tipo de derechos, ¿no? Y no nos dan residencia o no nos reconocen a veces el estatus ¿no? de poder decir, pues yo estoy aquí de manera legal, pero lo hacen precisamente pensando en esta cuestión que es la cuestión laboral, ¿no? Lo que les decía hace rato, no permiten que los migrantes reclamemos cierto o generemos cierto tipo de derechos a un mayor salario, a mejores condiciones, por ejemplo, en educación, ¿no? Y otros, ¿no? Eso es en cuanto a la cuestión política. En la cuestión laboral está directamente relacionado con lo que es los salarios, ¿no? Y otra vez se conecta directamente con lo anterior porque, pues como uno no tiene un estatus legal, no tienes derecho, eso te excluye de tener derechos, ¿no? Y entonces la cuestión laboral se ve impactada directamente porque como no tenemos derechos, no podemos exigir más del salario que ellos nos pueden ofrecer, ¿no? Y eso hace que la mano de obra pues sea súper barata, la mano de obra migrante en este caso es súper barata y es un elemento que es aprovechado por las empresas allá para tener un costo de mano de obra mucho menor, ¿no? Y en la cuestión política, bueno, ya les hablé de la laboral y bueno, ahora se me fue el otro que era pero bueno, la económica, sí, qué bueno que me lo recuerda, que está igual, o sea, si nos damos cuenta, las 3 como que generan un círculo, ¿no? Porque pues como no tenemos derechos, pues nuestra situación económica es prácticamente ir al día, nada más. Ir al día ya y aunque, bueno, se ve o se piensa que ya se gana más, pues así como se gana más, se gasta más. Entonces es se dice mucho del sueño americano, pero en realidad cuando uno llega allá como sueño americano, sea uno profesional o no, la verdad es que las condiciones a las que uno se enfrenta pues no son como muy buenas como para decir, ya llegué allá, ahora ya estoy realizando mi sueño americano. No lo es tanto en realidad. Bueno, eso es desde mi propia experiencia como migrante, lo que me ha tocado vivir allá durante 3 años y medio y verlo con los demás compañeros. Y peor aún si no hay una preparación académica. Pero bueno, de eso hablamos un poquito más tarde. Bien, padre, dentro de sus tantos años de experiencia en la Casa del Migrante, supongo que hay vivencias que le han marcado, vivencias que le han impactado y que valdría la pena recuperar porque, como insistimos, en este programa queremos ver las caras de la migración. ¿Nos pudiera platicar un poco sobre esto? Claro que sí, maestro. Cuando llega el migrante, llega con ese rostro cansado, ese rostro enfermo, y más cuando en el camino es violentado, ya sea por los mismos compañeros, por algunos un tiempo los custodios de Ferrosur, ahora que en Apizaco están los famosos barrotes, que ya pusieron más, yo llamo la trampa mortal, porque fueron hechos desde mi punto de vista muy personal para que el migrante se estampe ahí. Aunque dice la empresa que es para robar, por ahí no roban, ahí vagan migrantes. Y me ha tocado ver cómo se han golpeado, ver heridos,
Entonces, cuando uno ve esa situación de cómo, a fin de cuentas, sale el migrante, si de por sí en su país de origen sale por violencia, y decimos aquella frase muy nuestra, sale de Guatemala y entra a Guatepeoro, ¿no? Sale de una estación y claro, yo ahorita lo que veo estos últimos días es el rostro de las redes sociales. Incluso esta semana la Casa del Migrante ha recibido pues poca ayuda, ¿sí? Porque a fin de cuentas las redes sociales que son buenas, y gracias a Dios son buenas, pero también ha habido ocasiones en que las redes sociales distorsionan los rostros y las caras de migrantes. Por este comentario que hizo esta señora, pues a lo mejor la agarró de malas, ¿verdad? Los frijoles, que todos los hemos visto, que no quería frijoles. Después ya la señora ya se arrepintió y el último dato que supe es que está en migración a Estados Unidos, ¿sí? La agarraron al pasar, al querer pasar, y la agarraron. Y ahorita esperemos que le den refugio en Estados Unidos porque su vida está en peligro. Si llega a su país, le pueden hacer algo. Porque por esa frase que dijo, los frijoles, su vida está en peligro, ¿sí? Y también en México está en peligro porque, de cierta manera, pues los medios difamaron, o sea, por una cosa, incluso a través de esa frase, pues todo lo que ha habido en contra de los migrantes, ¿o no? Cuando en realidad la experiencia que tengo es que pasa el migrante y sí, vamos, como en todas partes, pasan caras que quieren trabajar. Recuerdo un joven que decía, yo quiero trabajar en el rancho de Vicente Fernández, quiero ahí ser casi su vaquero ahí de él, ¿no? Pero uno dice, es que tengo una niña que está enferma, ¿no? Y uno ve el rostro de ellos cuando hablo con las señoras que van con sus niños, ¿o no? En mi esquema, bueno, diría, bueno, oye, pero pues tienes sus niños, ¿o no? Pero cuando habla uno con ellas y ve el deseo de superarse, el deseo de salir adelante, entonces a uno pues le conmueve, ¿sí? Y sobre todo, sin embargo, uno ve todo lo que encuentra en el camino, la violencia hacia ellos cuando son víctimas también de trata. No olvidar que pues, la migración también la generan los mismos poderes pues económicos fuertes, como decía el maestro, ¿sí? Pues ellos la generan porque a fin de cuentas ellos aprietan y aflojan la migración. Si quieren mano de obra barata, ¿a quién les va a convenir? Pues a las grandes empresas. Ahora estamos viendo que están dando, gracias a Dios, pues trabajo en la frontera, ¿sí? De parte del lado mexicano. Pero, pues, ¿a qué costo? ¿A qué sueldo, no? Y entonces vemos cómo, pues, a fin de cuentas, el afectado es el pobre, ¿sí? Sale de su país y llega ahí y lo explotan, ¿no? Entonces vemos cómo la migración va sufriendo, pues eso, ¿no? Y todavía, sin contar que muchos son captados por el crimen organizado. Me ha tocado oír testimonios de que, pues, en el tren los han bajado y se los han llevado, pues, a la mala, ¿verdad? Sobre todo cuando el crimen organizado pues busca reclutar personas, ¿no? Muchos de ellos pues ya a lo mejor los matan. Acuérdense el hecho que determinó que más que se visibilizó la presencia, toda la cosa de migrantes, el sacrificio de los 72 migrantes en San Fernando, ¿sí? Entonces, uno ve todo eso y claro, ahorita ciertamente estamos mirando, yo quiero pensar el rostro a lo mejor de los migrantes en tránsito, que son 10,000, ¿no? Y si uno ve en Estados Unidos, a lo mejor entre hondureños y guatemaltecos no llegan ni a lo mejor ni a 5 millones, ¿verdad? Pero si vemos los paisanos que están en Estados Unidos, son entre regulares, si no, son 40 millones o más. Si juntamos México, migrantes, mexicanos, que vamos, nuestro ser mexicano, los migrantes que están en Estados Unidos, ciertamente llegamos más de 150 millones de mexicanos. Eso nos hace ser una población pues bastante fuerte. Yo diría
después de China, India, yo aquí puedo decir que somos México, la siguiente, vamos, cultura, raza, que estamos, ahora, para los gringos, pues nos ven como un peligro. Entonces yo que veo ese rostro por una parte, de migrantes mexicanos, de migrantes centroamericanos que buscan, por otra parte, mexicanos nuestros que están en Estados Unidos, pues yo pienso que los güeros nos ven como un peligro, porque vamos a irles quitando los espacios que ellos tienen de poder, sobre todo en la cuestión política, los votos. Bien, muchas gracias. Ahora pasaríamos a escuchar una entrevista que se le hace a María, que es una migrante de San Luis Teolocholco y que actualmente vive en California. Entonces, pasamos a verla, por favor. ¿Cuántos años tiene? Tengo 44 años. ¿Y usted de dónde es? Del estado de Tlaxcala, ¿De qué municipio? del municipio de Teolocholco. ¿Y cuándo fue que vino la primera vez? Vine como a los 18 años. ¿Y por qué decidió venirse a Estados Unidos? Pues me vine porque pues tuve mi matrimonio y pues a mi marido me pegaba mucho y pues una tía que ella estaba acá me decidió ayudarme porque miraba cómo vivía y por eso me vine, me traje mi primer hijo. ¿Cómo se pasó la primera vez? Pues de mojada, no sé, ilegalmente, que no sabía cómo era Estados Unidos, yo no sabía trabajar, me traía a mi hijo chiquito y entonces pues mi tía sí me ayudó, pero después me dio la espalda porque me fui otra vez para México, me regresé otra vez. ¿Ahí él se regresó con su marido? ¿Y luego cuánto tiempo más estuvo ahí con él? Estuve como unos 6 años con él otra vez. Luego salí embarazada de la niña. Y luego otra vez me volvieron a ayudar mi familia, me volví a venir. Ya tenía 2 hijos en ese entonces. Ya mi niña tenía que ir a la escuela. Le hicieron un examen físico y salió que ella tenía deficiencia renal. La estuvo en Loma Linda internada. Y después mi familia pues, me volvió a dar la espalda. Y mi niña me decía que ella no quería morir acá, que me la llevara para México. Entonces yo le platiqué a su papá lo que estaba pasando con la niña, me volvió a aceptar. Y se regresó para México. Sí. Y entonces ya perdió a su niña. Sí, ella ya nomás vivió 1 año y falleció. ¿A qué edad? Falleció a los 7 años. Y yo cuando falleció con la niña, yo tomé la decisión de traerme mis 2 hijos, el grande y el chico. ¿Y esa fue la última vez que entró a Estados Unidos? Sí. ¿Eso cuándo fue? Ese fue en el 2005. ¿Y a qué llegó a trabajar? Siempre de housekeeping, de limpieza, en restaurantes, limpiando casas. ¿Quién le cuidaba a sus hijos mientras usted trabajaba? Pues francamente, pues me dejaba encargado con mi cuñada o con una persona que yo conocía y me iba a trabajar. ¿De qué horas a qué horas trabaja más o menos? Pues de hecho yo siempre, desde que vine a este país, yo siempre he tenido 2 trabajos. 2 trabajos. Y entonces es uno en la mañana y otro en la noche. En la tarde. ¿Y entonces como cuántas horas trabaja al día usted? Pues en la vez como yo trataba de acomodarme mis sketches, a veces en la mañana trabajaba de 6 a 3 y el otro entraba de 5 a 12 o 1 a 2 de la mañana. ¿Y ahora por qué está pidiendo la visa U, que es para violencia doméstica? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno,
Eso, pues yo la verdad no sabía de la visa porque yo encontré otra segunda persona y me junté con él, pero viví como 8 meses, un año, no me recuerdo, y él me golpeó y yo no sabía que pues con una mujer golpeada les podían ayudar. Entonces yo pido información y es cuando metí los papeles para ver si aplicaba. ¿Cuál es usted piensa la diferencia en que cómo sería su vida allá y cómo sería su vida aquí en Estados Unidos? ¿O cómo es su vida aquí en Estados Unidos? Bueno, si yo estuviera viviendo en México, yo pienso que no estuviera viva. Yo pienso que... ¿Por el maltrato que sufría? Sí. Sí, mi marido era bien mal. Era muy agresivo y la hizo sufrir mucho. Sí. Entonces aquí se siente más que nada segura. Pues francamente sí, porque ya no lo veo, o sea, como que le tengo miedo, la verdad. A pesar de que ya no la ve tantos años, todavía le tiene miedo. Tenerlo enfrente, yo no sé. Yo creo que... Este problema nunca lo puedo superar porque siempre me acuerdo de cómo me trataba, de cómo era conmigo y digo, ¿por qué la vida así? ¿Y usted piensa que aquí ha sido un poquito más feliz? Aunque tenga que trabajar tanto. Pues un poco tranquila, aunque tengo que trabajar mucho. Y Pero algo que se me pasaba, la última vez que cruzó para acá, ¿cómo se cruzó? caminando. ¿Por dónde caminaba? La verdad nos pasaron para el río de ahí de Calexico. De ese río que está de aguas sucias. Por ¿Y ahí, cómo pasaron el río? metiéndonos al agua sucia. Tuvieron que ¿hasta dónde le llegaba el agua? Hasta acá, arriba. O sea que estaba peligroso. Sí. ¿Y después del agua dónde fueron? Después cuando pasamos el agua del río, pues nos llevaron a un lugar donde tienen esas personas como una casa donde llegan las personas. Ahí ya nos dieron comida, nos bañamos y después ya vino nuestra familia. Ya lo recogieron. Y aquí luego hay que trabajar, ¿verdad? Pues sí. ¿Y en cuánto le salió la deuda? Por todo. Por todos. En ese tiempo fueron $9,000. Bien, después de escuchar este testimonio, que en realidad es un drama personal, pero que finalmente nos muestra una serie de razones por las cuales mucha gente migra. Ya vimos que en el caso de María fue una cuestión de violencia familiar, y finalmente ella se encuentra con otros familiares que también, de los cuales también sufre violencia, y en fin, estas son las caras de la migración, y para ello, bueno, también los invitaría a que pudiéramos ver otra reflexión, una reflexión que se hace desde África y que pone el dedo en la llaga con respecto a por qué sufren la cuestión de la migración más los países pobres que los países ricos. Y ya Juan lo planteaba al inicio del programa, pues en realidad, sin derechos en otro país, sin derechos no hay oportunidades. Entonces yo creo que esta reflexión que vamos a ver a continuación también nos deja ver que las caras de la migración son múltiples y cada quien tiene sus razones por las cuales migra y por las cuales deja, como ya al inicio también dijo el padre, deja familia, deja propiedad, deja estabilidad para ir a buscar mejores condiciones de vida.
Adelante. El mundo entero temblaría si los que dejan sus vidas en el Mediterráneo fueran blancos y europeos, pero son africanos. Y África solo lo que nos interesa, o lo que interesa a Europa de África, son sus recursos. Mientras Europa no deje de expoliar a África, que no sorprenda que sigan viniendo inmigrantes. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. Y no salimos por gusto a la muerte. Eso también lo quiero dejar muy claro. No salimos de nuestros países porque nos gusta morir, sabiendo incluso lo que nos está esperando en la frontera sur. La gente llega a salir. ¿Por qué? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta? Cuando hablas de la causa cuando hablas de la inmigración, solo nos limitamos a las consecuencias. No vamos nunca a las causas. Y las causas reales de la inmigración, lejos de lo que piensa la gente que es el hambre, la miseria, las guerras, esa no es la causa de la inmigración. La causa de la inmigración son los recursos que tiene África. ¿Por qué salimos? Porque esas guerras, esas miserias, esa pobreza viene a raíz de los recursos que tenemos, creado desde Occidente. Y estoy seguro que con lo que voy a decir, Europa no necesitará ni siquiera poner sus controles en la frontera. Europa no necesitaría ni siquiera poner la valla en Ceuta y en Melilla, porque no vendríamos. Decía que hay que dejar a los pueblos desarrollarse sin el intervencionismo salvaje y paternalista de Europa. Dicen que hay que dar voz a África. No, África tiene voz. Hay que dejarla en paz. Yo les aseguro que hay gente que pagan 6.000 euros, 4.000, 3.000 euros para meterse debajo de un coche para entrar a Ceuta y a Melilla. Y con 6.000 euros cualquier europeo, cualquier occidental, se paga el viaje de su vida a cualquier parte del mundo, teniendo el pasaporte que tenga. Y ese es el mundo en el que estamos viviendo, donde el pasaporte que tenga y tu lugar de nacimiento condiciona tu futuro. Respetar los derechos humanos por encima de cualquier cosa. Y termino con una frase de Albert Einstein que decía que el mundo no será destruido por los que hacen el mal, sino por aquellos que los miran sin hacer nada. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso. Después de haber visto esta reflexión que se hace desde África, yo sí quisiera preguntarle a los invitados, empezando por Juan, que pudiéramos reflexionar un poco. Bueno, ¿qué podemos nosotros decir de la diversidad de caras de la migración? Adelante, Juan. Sí, gracias, maestro. Bueno, así como hablamos de diversidad, estamos hablando de muchos, ¿no? Y esto conecta directamente con que hay muchas caras de la migración, ¿no? Ya lo hablábamos por cuestión laboral, por cuestión política, pero también hay migración que es fruto de la violencia, ¿no? Lo podemos ver en Medio Oriente, ¿no? Allá la migración o la gente se embarca principalmente por la guerra, que están invadiendo sus territorios a través de la guerra en busca del saqueo de los recursos, y entonces la gente como última posibilidad tiene que salir en busca de un espacio más seguro. No podemos también dejar de lado las migraciones que hay al interior de los países, ¿no? De América Latina. Por ejemplo, aquí en México, en Chiapas, ¿no? Con los indígenas de Chenaló, como a través de la violencia ellos son incitados a abandonar sus territorios. Y pues si uno se pone a analizar un poquito más el asunto de fondo, pues se ve que lo que se busca en realidad es que la gente migre, que abandone sus territorios, y de paso, bueno, pues ya una vez fuera, lo que se busca es aprovechar los recursos naturales que hay ahí. También, bueno, en Colombia también me ha tocado estar viviendo la experiencia de los territorios, sobre todo en el área del sur, ¿no? En el Cauca, por ejemplo, que también la gente es obligada a migrar, ¿no?
igual la minería que está en una situación altamente deteriorable, ¿no? Del ambiente, en los páramos, por ejemplo, que también son las fábricas de agua, les llaman ahí de agua natural. Entonces son aprovechadas, primero políticamente pues se trabaja, ¿no? Para que en este caso las empresas judías son las que se hacen de esos territorios, de esos recursos, y después se puede explotar los recursos que hay, principalmente el agua, ¿no? Ahora, por ejemplo, no saliéndonos del mismo contexto colombiano, nomás para contextualizar un poquito más lo que es la migración, estamos viendo la migración por un asunto político que tiene que ver con la defensa de la educación, ¿no? En la educación pública y además gratuita, ¿no? Entonces, la gente, los estudiantes están dejando sus lugares de origen por ir a defender su educación a la capital, ¿no? En este caso a Bogotá. Ya lo hicieron en las diferentes capitales de los departamentos, ahora lo están haciendo hacia lo que es la ciudad, donde se concentra tanto el poder político como el poder económico, ¿no? Entonces vemos diferentes motivos y en función de eso diferentes caras de lo que es la migración, ¿no? Entonces, nomás para poner un poquito más de contexto de este tema. Bien, muchas gracias, Juan. Padre, ¿usted qué nos pudiera decir al respecto? En esta cara de la migración, varias cosas. Una, tenemos nosotros estos últimos días se ha despertado algo escondido que tenemos, ese racismo, ¿verdad? Yo diría ese trumpismo que nos ha afectado, ¿no? Por una parte, vemos a los migrantes de tránsito, sobre todo centroamericanos, así como los sucios, los feos, cuidado te van a robar, cuidado te van a hacer algo, y así los miramos de lejos, y como que nos sentimos superiores, y a lo mejor lo hacemos feo. Sin embargo, vienen otras migraciones que lo recibimos con los brazos abiertos. ¿Cuántas migraciones chinas han llegado? No olvidar que el país que más exporta migrantes son los chinos, ¿verdad? Entonces, además de que llegan europeos, en realidad los empresarios son extranjeros. No olvidar que incluso los bancos, aquí en México ahorita no tiene bancos. Estamos a expensa de los extranjeros. De tal manera que si cualquier empresario que quiera poner en jaque al gobierno, lo pone en jaque rápido, sacando su dinero. Entonces vemos cómo esos inmigrantes que están aquí en México, pues tienen hasta el control. Y a ellos los miramos pues con ojos a lo mejor de respeto, ¿sí? Volviendo a la migración en tránsito, ¿no? Hemos oído al presidente de Estados Unidos que va a cerrar puertas, incluso aquí me ha tocado oír comentarios de algunos, hasta legisladores, que digo, bueno, estos cuates pues que no saben de leyes o qué cosa, ¿no? Que se vayan los migrantes, nos queremos los migrantes. Miren, todo país tiene el derecho de recibir, de dar asilo político y también dar refugio y dar visas. Todo país. No está dependiente del capricho de una autoridad, ¿no? Hay tratados internacionales que tiene Estados Unidos, que tiene México, ¿sí? Y yo sí lamento que haya ese como que racismo hacia la migración centroamericana. Yo pienso que la migración hay que verla, tanto los que vienen de Europa como los centroamericanos, como un momento para enriquecer nuestro país. No olvidar que muchos empresarios, muchas empresas que tenemos en México, que ahora nos gloriamos de que son mexicanas, han nacido de migrantes que aquí han encontrado su espacio y han crecido. Todos vamos a una comida china, una comida italiana. Queremos también, ojalá, y también haya cadenas de comida hondureña, que es la poputza. Ojalá digamos, vamos a comer una poputza, donde veamos la migración como un crecimiento de la comunidad, ¿verdad? Y yo sí, incluso a través de este medio, invito a que no nos dejemos manipular por las redes sociales que van en contra de las migrantes. Analicemos las cosas, ¿sí? No olvidar que hay más mexicanos en Estados Unidos que centroamericanos. Todos tenemos un pariente en Estados Unidos. Yo sí lamentaría que queremos que nos traten bien y aquí los que pasan los veamos mal. Tan solo en Tlaxcala. ¿Cuántas remesas han llegado este año? ¿Cuántas? No olvidar que Tlaxcala
no tenemos ni recurso, ni minería, ni petróleo, pues lo que ingresa en el Estado, además de los impuestos, son las remesas que están en Estados Unidos, sin contar también los paisanos que están trabajando, que van de trabajo temporal, ¿no? Entonces, de modo que vamos a ver la migración como una riqueza para el desarrollo de nuestra patria. Y claro, queremos que también los países donde sale la migración, como México, también los gobiernos como el nuestro también se preocupen para que los ciudadanos de su país y el nuestro también tengan los recursos necesarios, y que sea una migración no forzada, sino que sea una migración pues por gusto, por estudiar, pasear o trabajar, pero jamás forzada. Bien, muchas gracias. Una pregunta, padre. ¿A cuántos migrantes ha visto pasar en estos años en los que ha estado al frente de la casa? Pues en estos 8 años han pasado 40,000 migrantes, 8 años. Este año vamos a cerrar más o menos el paso de unos 7,000 migrantes. Ahorita uno puede pensar que con la caravana ya no hay migrantes. Los migrantes que van en la caravana son los que están de cierta manera un poquito organizados. Hay un líder, hay asambleas, y bien o mal hay acompañamiento y asesoramiento. Los que pasan por aquí en Epizaco son los más pobres, los que ni caravana ni nada, ¿no? Su único recurso es el tren y charolear, ¿sí? Claro, los que charolean en buen sentido, ¿sí? Entonces, su único recurso que pasan aquí en Epizaco, los más pobres de los pobres. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la reflexión de Víctor Manuel Vireña Muñiz para poder concluir esta parte de las entrevistas y colaboraciones. Hace un par de días me encontraba en una reunión y varias personas sacaron el tema de la caravana migrante que ahora se encuentra en la frontera entre México y Estados Unidos. La mayoría fueron muy críticos con los migrantes. Los llamaron criminales, irresponsables, pagados por fuerzas oscuras que quieren desestabilizar al gobierno y otros adjetivos por el estilo. A estas personas ya se les olvidó o pretenden olvidar que ellos, sus padres o sus abuelos, también cruzaron ilegalmente a los Estados Unidos. Lo hicieron caminando por el desierto de Arizona, usando una llanta para cruzar el río Bravo o usando papeles falsos. Lo hicieron porque buscaban un mejor futuro para sus hijos, lejos de la violencia epidémica de nuestros países y de la falta de oportunidades. Los miembros de la caravana son de las personas más pobres del mundo, sin acceso a servicios elementales y viviendo en un temor constante a las maras, esas pandillas violentas que ahora se han adueñado de Centroamérica. Pero el problema migratorio no es exclusivo de nuestra región. En el mar Mediterráneo han muerto en lo que va del año más de 800 personas en su intento por llegar a las costas europeas. Ellos son africanos que también huyen de la violencia y de la pobreza. En otras regiones del mundo, como en Siria, la guerra y el hambre han obligado a millones de personas a desplazarse y dejar su país de origen para sobrevivir. Por eso es necesario que como sociedad nos sensibilicemos al tema de la migración y colaboremos en lo que podamos, ya sea con asistencia directa o apoyando políticas públicas de ayuda a migrantes. Es responsabilidad de los países ricos en establecer planes de desarrollo en los países expulsores de migrantes. Hay que hacer un gran plan Marshall que dote de recursos a estos países y les permita lograr estabilidad política y económica. Si no existe este compromiso, seremos testigos de una migración caótica que traerá enfrentamientos entre los que recién llegan y los que ya habitaban una tierra. Eso es lo que tenemos que evitar. Bueno, el tema es las caras de la migración, y en ese sentido espero que pudiéramos haber contribuido un poco a considerar que la migración no podemos considerarla la migración, sino las migraciones, porque no solamente son pueblos que masivamente se mueven de un lugar a otro,
sino que obedece a problemáticas particulares. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ir reflexionando. En muchos ámbitos académicos se reflexiona sobre la migración como un tema que no tiene cara, como un tema que quizás solamente se tiene que reflexionar teóricamente, pero no podemos hacer eso si no nosotros entendemos, comprendemos que los movimientos migratorios se deben a muchas circunstancias. Pero en la actualidad nos tocó vivir movimientos migratorios que fundamentalmente son pueblos pobres, que se mueven a otros lugares en busca de una vida mejor, huyendo de la pobreza, del desempleo, de la violencia. Y en ese sentido sí quisiera que pudiéramos concluir, padre, el programa con una reflexión de esta naturaleza. Bueno, la primera reflexión es, veamos a la migración como una oportunidad que nos da Dios para dar respuesta a estos signos de los tiempos. Si no hacemos algo en nosotros, siento que Dios nos va a pedir cuentas, ¿no? Porque a fin de cuentas, entre las obras de misericordia está precisamente el dar hospedaje al forastero, al migrante. Si lo hacemos, estamos colaborando con Dios, porque a fin de cuentas, en el rostro de los migrantes vemos el rostro de un Cristo que busca que su dignidad, que su vida sea respetada. Entonces vemos como una oportunidad, una esperanza, pero una esperanza, yo digo, entre todos. Porque tanto los civil tenemos que hacer algo, quizás desde compartir nuestro dinero, a lo mejor nuestra despensa, nuestro buen trato a los inmigrantes, como también los empresarios. Los empresarios también tienen que hacer algo, tienen que arriesgarse a invertir en los países donde sale la migración. También los mismos gobiernos, ¿verdad? En este caso, el caso de Honduras, ¿no? ¿Cómo los Estados Unidos manejan doble lenguaje? Por una parte se quejan de que el gobierno de Honduras todo lo que aparentemente les da a Estados Unidos se lo trasean, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo avala precisamente el gobierno de Estados Unidos avala la reelección del presidente de Honduras, que de acuerdo a la Constitución no debía de reelegirse? Entonces vemos cómo los mismos gobiernos se deben de preocupar, no tanto por sus intereses solamente económicos, sino como también el bien de la persona. Yo pienso que el mensaje que des es que hay que ver siempre a la persona como el centro de la política, de la economía, de todo. Si hay intereses políticos, entonces no. Y también quiero, en este caso, cambiando de tema, felicitar aquí al maestro Luis por esta experiencia que está teniendo este programa, que lo va a abrir. Lo felicito de veras, porque va a tocar temas coyunturales, temas que van a dar luz, van a dar camino, ¿verdad? Maestro, felicidades por su segundo programa. Que Dios lo bendiga mucho, profe, y que de aquí se hagan muchos programas, sobre todo que los oímos, precisamente, pues tengamos una visión diferente o más amplia de los temas que usted va tocando, profe. Le agradezco mucho sus palabras y pasaríamos con Juan. Juan, ¿qué nos pudieras compartir como reflexión última sobre este tema que nos tiene reunidos hoy? Sí, bueno, decir que la migración es un proceso natural. Gracias a la migración es que hoy conocemos al sistema mundo, usando las palabras de Immanuel Wallerstein. Hoy, como lo vemos, como lo conocemos, el sistema capitalista es lo que es gracias a los procesos de migración. Ya lo ha mencionado el padre, las empresas, los bancos, todos ellos han ido a instalarse a otros países y gracias a ello también tienen o son lo que hoy son, ¿no? Pues dentro de toda esa dinámica del mundo, del sistema mundo, pues la migración es un proceso natural, lo reitero porque pues también hay que destacar que la migración no es nueva, que desde los orígenes de
de la vida, de que las especies pudieron tener movimiento, desplazarse. Ha habido migración de animales, ¿no? En este caso, gracias a la migración también de los humanos, pudieron poblarse todos los territorios del mundo, ¿no? Y hoy por hoy lo que vemos también con esta dinámica de migración de Centroamérica hacia el país vecino del norte, pues podríamos decir que cada una tiene, aunque es una masa, un río de gente, pues en realidad lo que uno puede ver ya a nivel individual, pues cada persona tiene su propia historia, su propio motivo, su propia razón, y si hablamos de un río de 10,000 personas migrantes, estamos hablando de 10,000 caras, estamos hablando de 10,000 historias, 10,000 motivos que orillan a la gente a tomar esa difícil decisión de emigrar. Y entonces, pues ya nomás como para cerrar, decir que la migración también es una posibilidad para crecer, para aprender, para enriquecernos como seres humanos, como personas, y también la posibilidad de ir a dejar algo al lugar que nos recibe. Y pues muchas gracias por la invitación y felicidades por el programa y que sigan muchos éxitos. Sí, te agradezco igualmente tus palabras, Juan. Y bueno, no nos resta más que despedirnos. Agradecemos muchísimo su atención, le agradecemos a Juan su presencia, al padre Elías, por favor, muchas gracias. Y les invitamos al siguiente programa, que el tema va a ser medio ambiente y contaminación. Ya les estaremos dando información sobre esto, porque partimos de un principio: toda acción humana tiene un efecto en el medio ambiente. Recuerdo que hubo mucha discusión con respecto a qué aeropuerto es el más viable. Pues cualquiera de los dos tiene un efecto en el medio ambiente. Entonces yo creo que es importante que pudiéramos reflexionar esos alcances de lo que significa la acción humana en nuestro medio. Les agradecemos y no nos queda más que despedirnos y esperar que nos puedan ver la próxima semana. Hasta luego.